El sombrero seleccionador es un artefacto mágico que le perteneció a Godric Gryffindor, uno de los 4 fundadores del colegio Hogwarts. En él reside la inteligencia de los 4 fundadores para seleccionar a los nuevos alumnos de las 4 casas: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. A lo largo de los siglos, este sombrero ha tomado esta decisión con la legeremancia, y en este video te contaré su historia. El sombrero seleccionador no se encontraba en los primeros planes para Hogwarts que tenía J.K. Rowling. La escritora se debatía en múltiples métodos diferentes para clasificar a los estudiantes en las 4 casas con cualidades tan diferentes. Primero, pensó en una elaborada máquina que hacía todo tipo de cosas mágicas antes de tomar una decisión, pero no le gustó la idea. Era demasiado complicada y fácil al mismo tiempo. Pensó también en portales mágicos, un tribunal de fantasmas y un comité de selección, pero nada la convencía. Después, pensó en colocar 4 estatuas de los fundadores en el gran comedor. Estas cobrarían vida y seleccionarían a los estudiantes entre la multitud teniéndolos enfrente. Esta idea le pareció mejor, pero todavía no estaba satisfecha. Entonces pensó en todas las formas posibles de cómo elegir personajes, como por pajitas largas y cortas, equipos elegidos por capitanes y nombres sacados de un sombrero, y entonces imaginó a un sombrero que hablaba. Esa fue la revelación que necesitó Rowling y decidió crear al sombrero seleccionador. El sombrero tiene una apariencia vieja y maltratada, está parcheado, deshilachado y sumamente sucio. Cuando este habla se le forma un hueco en la forma de boca raída a lo largo del borde. Este tiene una voz grave y profunda, muy buena para cantar. De hecho, cada año el sombrero compone una nueva canción para los estudiantes. Durante el banquete de bienvenida al comienzo de todos los años escolares, los estudiantes de primer año se alinean por sus nombres ordenados alfabéticamente en el gran comedor. Cada uno es llamado para sentarse en un taburete donde se le coloca el sombrero en la cabeza. Usando la legeremancia, el sombrero entra en sus recuerdos y su mente explorando cada una de las aptitudes que tienen los pequeños. Les habla con una voz tranquila y al interpretarlo dentro de ellos anuncia su elección en voz sumamente alta, muy alta para que todos lo escuchen. A veces, esta selección se prolonga mucho, cuando los niños tienen aptitudes parejas para diferentes casas. Cuando este tiempo es mayor a 5 minutos, son conocidos como Huxtables. Ha habido pocos de estos en la historia de Hogwarts, y hablaré de ellos más adelante. Se dice que el sombrero seleccionador nunca se ha equivocado en sus decisiones con los alumnos, aunque eso es muy dudoso. Incluso el mismo Albus Dumbledore ha mencionado que a veces piensa que seleccionan muy rápido a los alumnos en Hogwarts. El sombrero siempre ha negado que haya cometido algún error en sus clasificaciones de estudiantes, pero es muy real que a veces algunos Slytherin se comportan de manera altruista, desinteresada y valiente. Los Ravenclaw eligen la amistad y la aventura a los libros y los exámenes. Los Hufflepuff se muestran perezosos y solitarios, y los Gryffindor a veces son sumamente cobardes. Así que es muy notable que a lo largo de la historia del colegio, el sombrero seleccionador ha tenido muchos errores de juicio muy notables. Sobre este tema, J.K. Rowling dio algunas respuestas. Hace algunos años, ella afirmó en una entrevista que el sombrero seleccionador nunca se ha equivocado en una selección, pero tiempo después, ella misma cambió de opinión, rectificándose y diciendo que es cierto, el sombrero ha cometido errores muy notables a lo largo de los muchos siglos en su trabajo. Y es que esta clase de selección es muy difícil, incluso leyendo la mente de los alumnos. Parece que el sombrero seleccionador tiende a ubicar a los estudiantes en función de las cualidades que valoran en lugar de las que realmente tienen. Al menos eso pasó algunas veces. Por ejemplo, Peter Pettigrew, que fue clasificado en Gryffindor, la casa de los valientes, no era realmente valiente, resultó ser bastante cobarde, interesado y traidor. Pero el sombrero lo colocó en Gryffindor probablemente porque Peter admiraba a los valientes y a los fuertes como James Potter y Sirius Black.
y en el fondo aspiraba a tener sus mismas cualidades, aunque nunca lo logró. También el sombrero es capaz de ver las cualidades innatas de los estudiantes, esas que todavía no se presentan en ellos, pero lo harán a futuro desafiando su actual estado. El ejemplo claro es el de Neville Longbottom, quien fue clasificado para Gryffindor porque el sombrero sintió que sería capaz de demostrar una gran valentía y liderazgo, lo que hizo en la batalla de Hogwarts, incluso sacando a la espada de Gryffindor del sombrero, algo que solo un verdadero Gryffindor haría. Por otro lado, Hermione Granger también está en Gryffindor, quien a pesar de amar a los libros y el conocimiento, siempre prefirió la amistad y la añoraba. Esto le daba la valentía de hacer cualquier cosa por sus amigos. Otro dato curioso en la selección es que el sombrero en ocasiones le da importancia a los deseos del alumno, y estos deseos de ellos no siempre equivalen a que tengan las aptitudes necesarias para una casa en concreto. Harry Potter tiene muchas características que Salazar Slytherin apreciaba en sus alumnos. Era inteligente, ingenioso y astuto. Sin embargo, tomó sus deseos y lo colocó en Gryffindor, pero porque también tenía cualidades de uno. Neville le pidió, casi suplicó que lo pusiera en Hufflepuff porque creía que ahí pertenecía. El sombrero no le hizo caso y al ver su tremenda valentía lo colocó en Gryffindor. Y quizás me estoy extendiendo en el tema, pero Albus Dumbledore dijo que la naturaleza leal y valiente que tenía Severus Snape era más adecuada para un Gryffindor que para un Slytherin, pero Severus de niño no era el mismo que de adulto. Él era ambicioso y se comportaba como si fuera superior a otros por su sangre mágica. Tenía una inclinación hacia el sadismo y esto lo convirtió en Slytherin. Las personas cambian a lo largo de su vida y es por eso que la selección resulta a veces no tan cierta. En el mundo real, muchos al hacer su prueba en Pottermore varias veces no les resultaba la misma casa porque habían cambiado. No eran los mismos que la anterior vez. Los humanos están en un constante cambio. Algo que pocos saben de la selección de Harry Potter, regresando al tema anterior, es que el sombrero seleccionador fue capaz de ver el pedazo de alma de Voldemort en él, y eso lo tentó también para colocarlo en Slytherin. Esto lo dijo la mismísima Rowling en una entrevista. La leyenda del sombrero seleccionador dice que fue cosido y creado aproximadamente hace 1000 años. Era un sombrero normal y corriente que pertenecía a Godric Gryffindor. Cuando Godric Gryffindor junto con Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff se preguntaban sobre cómo elegirían a los alumnos en las casas del colegio cuando ellos estuvieran muertos, Godric sacó su sombrero y decidió que los 4 lo encantaran para brindarle la inteligencia de todos, y así podrían seleccionar a los alumnos aunque ellos estuvieran muertos. A todos les pareció una grandiosa idea y colocaron un poco de ellos dentro del sombrero. Desde entonces, el sombrero obtuvo vida e inteligencia y fue el encargado de seleccionar a los nuevos alumnos de Hogwarts. Cuando no era usado a lo largo del año escolar, el sombrero fue guardado en un estante en la oficina del director o directora en turno. Uno de los mayores secretos del sombrero fue que Godric Gryffindor lo encantó también para que guardara en su interior una de sus más preciadas reliquias, la espada de Gryffindor. Esta espada solo sería sacada del sombrero por alguien verdaderamente digno de pertenecer a Gryffindor. Neville y Harry lograron esta gran hazaña, y muchos tendrán la duda de si la espada siempre está dentro del sombrero, y eso no es así. Puede estar en cualquier lugar, pero ser tomada del sombrero si es necesario. Godric usaba esta espada en sus duelos mágicos, algo que sorprendía a los magos porque podía pelear como un mago y también como un muggle al mismo tiempo. Hasta la fecha, el sombrero seleccionador sigue eligiendo a los alumnos nuevos en las 4 casas de Hogwarts, sobreviviendo a las llamas que Voldemort le provocó en la batalla de Hogwarts. Y antes de explicar sobre los Huxtable, un dato curioso. En 1858, un squib escocés llamado Angus Buchanan, que tenía 11 años, se logró colar al banquete de bienvenida de Hogwarts con la ayuda de su hermano mago, y se colocó el sombrero seleccionador en la cabeza. El sombrero entonces le dijo amablemente que el chico tenía un gran corazón y era muy valiente por haber hecho lo que hizo, pero por desgracia no era un mago.
El chico salió llorando del castillo por la humillación y al llegar con su familia, estos le lanzaron hechizos porque se sentían humillados también por sus acciones y lo corrieron de su casa. Este chico se convirtió en un jugador famoso de rugby en el mundo Maggle y escribió "Mi vida como un squib en el mundo mágico", haciéndose también famoso en este mundo. Ahora, se dice que ha habido pocos Hatstal a lo largo de la historia de Hogwarts, pero solo conocemos a dos de ellos realmente. Una fue la profesora Minerva McGonagall, ya que el sombrero seleccionador pasó más de 5 minutos vacilando entre Gryffindor y Ravenclaw. Tenía todo para ser de ambas casas, al final la colocó en Gryffindor. Otro Hatstal fue Peter Pettigrew. El sombrero no podía decidirse entre ponerlo entre Gryffindor y Slytherin, y al final lo puso también en Gryffindor. Este ha sido uno de los más grandes errores del sombrero, aunque él defiende que no se equivocó. También hay otros personajes que por poco fueron Hatstal, pero no llegaron a los 5 minutos. Ellos fueron Filius Flitwick, porque el sombrero no se decidía entre ponerlo entre Gryffindor y Ravenclaw. También tenía aptitudes para ambas casas, pero antes de los 5 minutos afirmó que sería un Ravenclaw, a diferencia de Minerva McGonagall. También el sombrero dudó con Gilderoy Lockhart, ya que este mago famoso tenía cosas de un Slytherin y un Ravenclaw. El sombrero lo puso en Ravenclaw y es presumiblemente otro de los errores del sombrero. Hermione, Neville y Harry son otros con los que tardó mucho, pero no llegó a los 5 minutos. Y esto es toda la información que se tiene del tan increíble sombrero seleccionador. Díganme, ¿ustedes se sienten identificados con las casas que les tocaron? Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y Maggle. Este es un video remasterizado que ya hacía falta. No olviden seguirme en Instagram, donde doy noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no comparto en este canal, y también en mi canal de Twitch, donde puedo hablar con todos ustedes y no sufrir solo con el lag que da mi vieja computadora. Un abrazo a todos, les habló El Caminante.